Mi querido Roy Campos, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Después de lo que acabas de explicar, me dejas pocas palabras. No, Me no, hiciste un resumen explícanos cómo. perfecto. Pero vamos a abordar esto. Venga. Primero, Claudia tiene un nivel de aprobación distinto al de López Obrador, no solo en número, distinto en la forma en que se ha construido. Es lo primero. Es decir, no podemos decir, es la receta de López Obrador aplicada por Claudia Sheinbaum. Ella tiene otro tipo de cosas, ¿no? Y ahorita vamos a eso. Y la otra, sobre la affair de Nayib Bukele, preguntándole a Grok, es cierto, le contestó eso, pero en las conversaciones posteriores que siguieron los seguidores ahí en la red social, explicó Grok qué pasa. El nivel de popularidad no significa que sea la más aprobada, sino porque incluyó los seguidores en redes sociales. Es muy normal que una inteligencia artificial de redes sociales diga, no, pero es que Claudia Sheinbaum, sus 6 millones de seguidores, etcétera, por eso es la más popular. Y especifica, los niveles de aprobación de Nayib Bukele se reportan arriba del 90, los de Claudia Sheinbaum entre el 70 y 85, los del primer ministro de la India entre tanto y tanto. Si solo hubiera sido nivel de aprobación, era otra pregunta, pero la red social, al contestar popularidad, incluyó seguidores en redes sociales y nombró a Claudia Sheinbaum la más popular. No, O sea, estamos hablando de un sí. paisote en comparación con el país de Bukele. Sí, y bueno, y con problemas distintos, ¿no? Claro. Porque la inseguridad, el país de Bukele, El Salvador, el nivel de inseguridad era por pandillas. Aquí no, aquí es por mafias y gobiernos paralelos, se podría decir, ¿no? Es distinto, no es lo mismo combatir pandillas que combatir crimen organizado con el nivel de armas, de organización que se tiene. O sea, son problemas distintos, tamaños distintos. Sí, sin duda, sin Sí. duda. Bueno, entonces ahora vamos al nivel. Mira, Claudio Sheinbaum construye, como todos los mandatarios del mundo, y López Obrador y todos, una narrativa para lograr su popularidad, una narrativa. En esa narrativa necesitas un gran problema que te afecte al ciudadano, un gran villano, un gran héroe y una solución. Y la solución normalmente es voto por ellos y los apruebo porque hay que apoyar al héroe para que venza al villano y resuelva el problema. Para López Obrador, el problema de este país era la corrupción y que no se atendía a los pobres. Y el villano fue el PRI, PRIAN, Sí. ¿vale? Ujú. Empezó siendo el innombrable Salinas y empezó a meterle nombre y cada que se le oponía a alguien, fuera comunicador, empresario, político, lo mandaba al cajón de los enemigos. Es que formas parte de los conservadores neoliberales y era ese el enemigo a vencer. Y López Obrador movilizaba a su gente siempre para vencer al enemigo, que era este. Bueno, lo hizo de tal manera que destruyó al enemigo. Y hoy Claudio Sheinbaum prácticamente empezaba sin enemigo y le apareció Trump. Trump, sí. Y aunque se lleve bien con Trump, el ciudadano mexicano piensa que Trump nos afecta. Nos puede afectar empleos, economía, porque se ha difundido el efecto de las medidas de Trump. Cómo trata a los migrantes, cómo habla de los mexicanos, cómo trata de imponernos sus políticas, llevarse empresas. Y entonces es el enemigo perfecto porque además viene del exterior. Si tú haces memoria, ¿cuál fue el último presidente que pudo decir que su enemigo era del exterior? Y le buscas y no hay. Ujú. O sea, ningún presidente de la época moderna, digo, no, es que no hemos estado en guerra. O sea, ¿quién es de dónde viene siempre eran enemigos del interior, no del exterior? Tal vez el último sea Lázaro Cárdenas con la expropiación petrolera, ¿no? Pero Claro. no hay un enemigo como ahora que viene de fuera. Y eso normalmente concita apoyos a la presidencia. Sí. Y Incluso de entonces, la oposición. bueno, perdón, Incluso de la oposición, digo. incluso de la oposición, porque la oposición no puede jugar en contra, porque el enemigo es de fuera, Claro. no puede defender a Trump. O sea, no lo puede defender a Trump. Tiene que apoyar a la presidenta en las medidas que hace. Y bueno, y el ciudadano ve como en la presidenta el último reducto que nos puede defender de ese señor que nos quiere perjudicar. Por eso la actitud de la presidenta ha sido bien tomada.
¿no? Porque le han salido hasta hoy las cosas, ha reducido el efecto de los aranceles, nos los han quitado, ha comunicado sobriamente, pero también duramente, diciendo tenemos respuesta y el día 3, es decir, nunca se ha supeditado y ha repetido, así como López Obrador repetía consignas, ella ha repetido no sumisión, o sea, no colaboración sin sumisión. Ujú. Entonces, yo creo que ella ha manejado muy bien. Y eso es López muy Obrador popular, tenía Roy. Eso muy es muy popular, popular. porque además, cuando nos vemos afectados por alguien de fuera, ¿en quién confiamos? A ver, ¿volteamos a ver a los partidos políticos? No. ¿Volteamos a ver a los empresarios? No. Es a la presidenta que es la única que puede hacer algo para salvarnos. A lo mejor ese algo es más apoyos sociales. O sea, a lo mejor ese algo es pasar presupuesto de un lado al otro para ayudar a la gente, pero le ha resultado bien, ¿no? Además, cuando lo dice se le ve que lo cree. O sea, no se le ve, como dices tú, que la mañanera es distinta. La mañanera es distinta. Sí. O sea, hoy no se dedica en la mañanera a todo el tiempo atacar a un medio o todo el tiempo atacar a un político. O sea, ya García Luna es prácticamente un poco de historia. Ya no le sirve mucho hablar de los regímenes anteriores, porque parte del anterior es Ya López eso, Obrador, claro, claro. no le sirve tanto. Entonces, ha cambiado estrategias, no nomás seguridad, ¿no? Las relaciones exteriores, ¿no? La ida a Brasil, o sea, o visibilizar el tema de los desaparecidos. O sea, sí ha cambiado, ha superado crisis. El tema del predio en Jalisco podía haber sido crisis, la superó. Lo de Cuauhtémoc pudo haber sido una crisis, pero no hablando bien de él, ni protegiéndolo, también se separa un poco diciendo esta es otra cosa. López Obrador sí tenía contrapesos y entonces los atacaba. Tenía el Poder Judicial, no tenía la mayoría calificada en las cámaras, tenía al PRI, al PAN todavía electoralmente peleando, tenía los organismos autónomos. Claudia Sheinbaum no tiene contrapesos visibles, sí tiene contrapesos. Y el principal de ellos es Estados Unidos. Y entonces ese contrapeso es como se defiende de ese contrapeso que está tratando de obstaculizar su gobierno. Otro contrapeso que tiene son los mercados financieros. Ujú. Otro contrapeso que tiene es los pleitos al interior de Morena. Que ojo, López Obrador no tuvo ese Claro. pleito y Ujú. Claudia Sheinbaum, la 4T sí se pelea entre ellos. Tan es así que sus leyes se le detienen a veces porque el Partido Verde no vota con ellos. Con López Obrador Eso no le no cambiaban una pasaba. coma. No le movían una coma. Sí, ¿no? Y bueno, y a lo que quiero llegar es al último contrapeso que tiene. El último contrapeso que tiene se llama el pueblo. Si ella se vuelve impopular, no hay forma de gobernar bien. Y entonces, por eso quien dice que la medida de aprobación es una de las variables que más le importa a Claudia Sheinbaum, sí, porque sabe que el pueblo es de alguna manera un contrapeso para ella, ¿no? Tiene que estar el pueblo con ella porque ese es un poder más fuerte que ella misma. Y entonces está permanentemente viendo esa variable. Una de las formas de mantenerlo es, pues ha mantenido y ampliado programas sociales, sí. No se ha peleado con López Obrador ni se va a pelear, No se va a pelear, ¿no? porque López Obrador le garantiza un piso de popularidad, ¿no? O sea, hay seguidores de López Obrador y ella no se va a pelear se va a diferenciar, pero no se va a pelear, ¿no? Y entonces ahí está con este contrapeso que es la medida de su popularidad, le da la medida de qué tan fuerte es el contrapeso. Los que la aprueban están con ella, pero los que no la aprueban no deben de crecer mucho. Ujú. Ahora, sí estamos entonces frente a la presidenta más popular, Sí, pero no necesariamente a la mejor calificada, entonces. exactamente, a lo mejor calificada en la variable de estás de acuerdo o en desacuerdo, pero Sí, ella ha sí. manejado muy bien, o sea, esa es una variable que tiene muy alta, muy alta. Yo te podría decir que está mejor calificada Claudia Sheinbaum hoy que lo que estaba López Obrador. O En el, sea, en el- nada en más, el o mismo sea, para que momento de su gestión. exactamente, no Sí. no nomás en el momento de gestión, al final de su gestión, es decir, lo que le dejó López Obrador, ella lo ha subido, o lo que tenía López Obrador a los 6 meses, ella está arriba. Ella está arriba. Entonces es más popular incluso que el popular López Obrador. Sí, sí, sí. Ahora, eh,
que el efecto Donald Trump, pues de pronto es muy evidente, ¿no? Por esto de lo que hablábamos. Pero si han habido crisis, a ver, la crisis de seguridad en Sinaloa, Teuchitlán ahora, Cuauhtémoc Blanco al no salir y defender a una supuesta víctima, ¿esto no le va a jugar en contra? Mira, puede ser, pero ahí te va, mira. Efectivamente, ella no tuvo luna de miel. O sea, ella no tuvo luna de miel. Primero, porque el Congreso inicia 1 de septiembre. Sí. Y ahí inicia a discutirse el Poder Judicial y el plan C total, todo el plan C. De manera que cuando ya llega el 1 de octubre, hereda dos problemas graves. Uno, la discusión política en el Congreso con todo lo que se había de todas las medidas del plan C, que no era de ella, era una herencia que venía desde el febrero de la campaña que andaba con el plan C. Y dos, hereda la violencia en Culiacán. O sea, esas dos las hereda de qué manera que no tiene. A los días de llegar, decapitan al alcalde de Chilpancingo Sí. recién tomado, recién tomado. Es decir, la inseguridad se le presenta de forma inmediata llegando. Tres cosas habían marcado su gestión en los primeros 4 o 5 meses. El tema de la discusión política en el Congreso, el tema de la inseguridad, de repente centrada en un lugar, pero era generalizada, ¿no? Lo había. Y tres, la llegada de Donald Trump. Son las tres cosas que habían marcado. Y ella, por culpa de esas tres cosas, no había podido y no ha podido incluso poner su agenda. A ella le gustaría que se estuviera hablando de su programa de viviendas, Ujú. ¿no? O de salud, de las medicinas, pero la agenda no está en eso, ¿no? Porque le han aparecido los temas y se le ha impuesto la realidad. Bueno, estos últimos días han aparecido dos temas más que pudieron haber sido crisis. El tema de los desaparecidos, ¿no? Ejemplificados en un rancho, Sí. pero es un tema más grande, pues es los desaparecidos, las buscadoras, lo que encontraron, cómo se les trata. O sea, el tema de los desaparecidos, que ella, antes del informe de Hertz, sale y dice, aquí hay 6 medidas con las que los vamos a apoyar. Vamos a meterle recursos, tecnología, un programa, antes de que saliera Hertz, lo cual de alguna manera, ella ya no es su problema. Ella va a apoyar el tema de los desaparecidos, pero el tema de ese rancho es de las fiscalías y que sigan investigando y Ujú. que se castigue. Pero ella ya no está informando de eso, sino del programa de desaparecidos. Y el tema de Cuauhtémoc, que es un tema lamentable, Sí. lamentable, sin declarar culpable o inocente, lamentable que se paren atrás de él mujeres a Sí, gritarle no, no está no, no. solo. O sea, eso es lamentable, porque además fueron mandadas. ¿Por qué no fueron Porque no diputados a fueron gritar hombres. esto? ¿Por qué no fueron? No, no, porque alguien dijo, no, que sean puras mujeres para que se vea que no es un acto machista. Ajá, Ah, ajá. no. Entonces expusieron a las mujeres que hace días gritaban, yo sí te creo, a gritarle ahora, no estás solo a Cuauhtémoc Blanco, que es una forma de decir, yo no te creo a la que acusa. Sí. O sea, es lamentable lo que hicieron, del grito sobre todo. La parte legal, pues ya hablarán ellos. Pero esto es político. Políticamente fue lamentable. Claudio Sheinbaum lo que hace cuando le sacan el tema, es decir, nunca dijo es que él es inocente, es que fue un muy buen gobernador, como lo hubiera hecho López Obrador. Porque López Obrador sí le levantó la mano y le dijo que lo estimaba y le dijo buen gobernador. Claudio Sheinbaum no. O sea, Claudio Sheinbaum dijo, no, el que lo acusa es un fiscal que estaba contra él, Sí, en yo un pido a la primer nueva momento fiscalía. responsabiliza al fiscal, ¿no? Sí, 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 pero no la podía dejar pasar porque era casi enemigo personal de ella también por un caso anterior, ¿no? Y entonces, pero dice, yo le recomiendo a la fiscalía actual que reintegre y vuelva a presentar el documento, casi, casi dictando la línea de lo que debía seguir, sin apoyar a Cuauhtémoc. Y entonces ella no se metió en problemas. Que por cierto, cuando dice, es que nosotros sí entendemos la separación de poderes, podía haber dicho, yo sí entiendo la separación Ajá, de poderes, porque López Obrador no la entendía. ajá, El no me ajá. cambie una coma no es entender la separación de poderes. Sí, sí, sí. Ahora, entonces todavía no pasa por ella esto, ¿no? No se le carga a Todavía, ella. Todavía pero, no. pero dices bien, puede afectarle al movimiento. Es decir, al movimiento sí puede afectarle y ella, aunque otra de las cosas, ella no maneja Morena, López Obrador sí manejaba Morena, el movimiento es Morena,
Si le afecta a Morena en algún sentido, entonces le puede afectar a ella. Que por cierto, en las elecciones del 2027, que son las próximas, puede Morena enfrentar discursos de corrupción de sus gobernadores. Y entonces eso pegarle al movimiento. O sea, el tema de la corrupción, como en su momento le pegó al PRI, puede llegar a pegarle a Morena, ¿no? Entonces, no a Claudia, a Morena. Ujú. Porque hay que recordar, cuando el PRI se fue en el 2000, no se decía de que Cedillo era corrupto, de que el PRI era corrupto. Claro, sí, sí, sí. No pasa por ella, todavía, digamos, Todavía. todavía. Ahora, ya Sí, hablas del 2027, que esto ya empezó, ¿no? sí. Este, Sí. la popularidad de la presidenta en este momento, ¿va a pasar por resultados electorales en las intermedias? ¿O A ver, si hoy fueran las intermedias, de los 17 estados que tienen elecciones, pues Morena se podría llevar 16, o sea, o 15 o 16 se podría llevar. De esos 17, 4 no gobierna Morena, ¿no? 13 gobierna Morena. Hoy en día arrasaría en los 13 que tiene y pelearía con posibilidades en otros 3, en Nuevo León, en Chihuahua y en Querétaro, ¿no? Tal vez Aguascalientes sea la única que está un poco más fuerte el PAN hoy en día, todavía falta tiempo. Pero quiere decir que la popularidad de ella, la fuerza de Morena y la inexistencia de una oposición real, pues haría que Morena siguiera creciendo. O sea, si se diera, porque sí hay que considerar que para que alguien sea débil tiene que aparecer un fuerte, y aquí no hay fuertes. O sea, fuera de la 4T no hay no nadie hay fuerte. nadie? No hay nadie. ¿Tú qué ves, Roy, tú que llevas tanto tiempo estudiando esto, que pueda crecer la oposición? ¿Cómo ves al PAN, por ejemplo? Mira, el PAN tal vez no se ha dado cuenta, pero es el que debería ser la oposición. Sí, O sea, el claro, PAN y claro. MC, o sea, pero el PAN es la segunda fuerza política en México, ¿no? Pero pues están más preocupados por pelearse entre ellos, con un discurso de repente atrasado, muy político, muy alejado de la gente. No han sabido responder, no han sabido responder, ¿no? O sea, hay en el PAN gente valiosa, sí, seguramente, y mucha, y no es que no haya, sino no han podido articular un discurso que conecte con la gente, con el pueblo, que conecte, ¿no? Cuando todavía vemos que su última candidatura lo que ofrecían era no quitar los programas sociales, pues bueno, ¿por qué va a votar alguien porque no me quita lo que ya Yo ya tengo? tengo, claro, claro. Ya lo tengo. Ofréceme algo más, ¿no? Sí, ofréceme algo más, ¿no? O si me hablas de que no me lo vas a quitar es porque estabas pensando en quitármelo. Sí, O sí. sea, no me hables de eso. Sí, sí, no han podido articular nada. Es que no se han puesto de acuerdo en cuál tendría que ser el discurso, la narrativa, ¿no? No, o sea, no hay narrativa. Yo creo que ahorita la narrativa del PAN o de toda la oposición sería la misma que la de la presidenta por un lado y luego esperar la campaña. Pero es la misma que la presidenta, si ven que la presidenta está conectando con la defensa del país, pues ellos deberían tener esa, ¿no? Y no centrarse en explicarte que si la ley del ISSSTE, o sea, están peleándose con cositas chiquitas mientras el pueblo está viendo otras cosas. Ahora, ¿cómo te explicas también qué pasaba también, entiendo, en la administración pasada, de acuerdo a todos ustedes encuestadores, la popularidad, ¿no?, del presidente y de la presidenta hoy, la calificación también, pero luego salen reprobados en un montón de temas, Roy? Sí, ahí sí, mira, cuando preguntas específicamente con problemas como seguridad y que si el campo, la educación, la atención a los migrantes, cuando preguntas La específicamente a salud, variables, la salud, salud. de hecho, fíjate nada más, la preocupación por la salud de mi familia hoy es más fuerte que de la economía. O Sí, sea, normalmente la economía era el número uno. Con López Obrador empezó, al dar programas sociales, la economía a bajar de problema y subió la seguridad como principal problema. Bueno, hoy la salud ya supera la economía, ¿no? Quiere decir que la salud sí es algo importante.
Y en todo sale mal evaluado o menos bien evaluado, por ponerle algo, porque algunas superan el 50%, Mm. no llegan al 60%, pero superan el 50%, ¿no? Como por ejemplo el turismo, dicen, ah, no, el turismo está bien. Bueno, ¿cómo se explica? Con López Obrador era más fuerte la diferencia, porque no se veían sus resultados y no se le culpaba de lo que estaba mal. Lo Ajá. que está mal es producto de los años de gestión del PRIAN, Exacto. ¿no? Ujú. Pero ahora con Claudio Sheinbaum eso poco a poco desaparece y sí se empieza a juzgar su gestión, porque ya no le puede culpar todo a los anteriores. Se empieza, bueno, y entonces el diferencial entre su popularidad y su gestión ahora es menor que la que era con López Obrador. Sin embargo, todavía no alcanza niveles satisfactorios de aprobación. ¿Por qué? Porque no se le considera culpable y se Ujú. le considera que va empezando y se considera que está trabajando. O sea, ella está haciendo lo posible, lleva poco tiempo, pero sí está trabajando en ello, ¿no? Entonces, todavía no es castigada por ningún resultado del gobierno. Nosotros mismos así lo decimos, ¿no? Es muy pronto para Exactamente. evaluar Oye, resultados, ¿no? oye, y el pueblo es sabio en ese sentido, es O sea, cierto lo que está diciendo. claro, claro, sí, 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 absolutamente cierto. Ahora, sí. ¿qué tiene que pasar para que un presidente, no? Porque, a ver, gobernar es enfrentar crisis constantemente, ¿no? Sí, siempre. Siempre, todo el tiempo. Y digo, López Obrador tenía pues una forma, ¿no? De, pues de enfrentar estas crisis que no le afectaban a él. Pero eso no se le Mira, atribuye a cualquier gobernante. en tu introducción hiciste algo muy importante. López Obrador crea un instrumento que no era un instrumento de información, era un De instrumento de propaganda. propaganda y un instrumento de gobierno. O sea, es la mañanera. Cuando él ya se iba, unos días antes de que se iba, prácticamente aceptó diciendo que para él la mañanera fue muy importante porque le servía para defenderse de los opositores. Ujú. O sea, lo usaba para casi casi para contradecir cualquier cosa que saliera en un medio, en un opositor, cualquier cosa que saliera, ok. Pero su forma era no la que usa Claudio Sheinbaum, su forma era negar la realidad. De ahí salió el famoso tengo otros datos, Sí, ¿no? sí, Y no es cierto, y no es cierto, y no lo sacabas del no es cierto, sí, sí, ¿no? sí. Claudio Sheinbaum no ha usado ese método. Claudio Sheinbaum acepta los datos que hay y te explica lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, sí presentaste bien como una manera con mucho menos mentiras, una interpretación como todos los gobiernos hacen, interpretan los datos, pero los interpretan pues favorablemente, no tienen por qué estar hablando de sí, mal de sí mismos, pero no niegan datos. O sea, no niegan, ¿no? Con López Obrador, esto de los desaparecidos, que 12,000 desaparecidos, pues, creíamos, ¿no? Los datos, él tenía otros datos y negaba, aunque estuvieran evidentes. O sea, es otro método distinto el de Claudia. Absolutamente. Y es que a López Obrador se le perdonaba todo. Y yo creo que Claudia sabe que no, pues no es igual, ¿no? Ahora, sí se puede derrumbar, ¿no? Su popularidad, su gobierno, su credibilidad, sí se puede derrumbar. Lo sabe, por eso es la preocupación por el contrapeso 5 que mencioné, que es el del pueblo. Y se puede mencionar porque, a ver, una crisis económica de Sí. largo, pues, de un largo periodo. Sí, o sea, cuando la gente le empieza a faltar dinero, le empieza a faltar el empleo, pierde dignidad porque no tiene empleo, cuando ese tipo de cosas, afectaciones de ese tipo, si se prolongan mucho tiempo, los gobiernos pierden popularidad, ¿no? Entonces, los gobiernos tienen que tomar medidas para que no afecte a los realmente que afecta, ¿no? Ujú. A la gente del pueblo. Sí se puede. Un escándalo de corrupción no, no como López Obrador que lo negaba, no, pero un escándalo de corrupción que los toque, ¿no? Y que no reaccionen, porque hasta hoy lo que vimos con Cuauhtémoc y con otros es que la 4T parece que ha decidido que a ninguno de sus miembros se les puede juzgar, no permitan ser juzgados porque nosotros no somos iguales que los demás. Si permitimos que los juzguen y los encuentran culpables, van a decir salieron igual que los otros. Entonces parece que una decisión hoy es como protegerse entre ellos y no juzgarse, pero va a llegar el momento
en que la 4T, cuando está toda la política ahí, cuando ahí tienen todo el poder, cualquier corrupción, mal gobierno que salga, tienen que juzgarlo y castigarlo. Pues es que de pronto no va a quedar de otra, ¿no, Pues Roy? es que tienen todo, o sea, tienen todo, tienen tres de cada cuatro gobiernos estatales son de ellos, Sí. tienen más de 500, más de la mitad de los diputados, más de los diputados, los senadores, es decir, las probabilidades de que la mala política se haga entre ellos es muy grande. Entonces no les va a quedar de otra que castigarse entre sí mismos, cuando los pleitos entre ellos hay, porque hoy la 4T está enfrentada entre ellos y hemos visto varios enfrentamientos ya entre ellos. Y parece que hay dos grupos, ¿no? En- O tres, o no tres. sabemos, ¿no? Sí, O sí, tres, sí, porque sí. no sé en qué grupo juega el verde, por ejemplo, hoy, que el verde que no permitió una ley. O Sí, sea, ¿en qué sí. grupo lo ponemos? ¿En los de acá o en los de acá? Pues No, pues la 4T tiene todo. O sea, tiene todo. Entonces, al tener todo, los pleitos políticos pues se dan al interior de la 4T, porque la oposición es disminuida al mínimo. Entonces, alzará la voz, veo en tus mesas, ¿no? Ahí está, a veces argumentos muy inteligentes y todo, pero no pasan de ahí porque no tienen peso a la hora de votar. O sea, no pueden imponer agenda, no pueden cambiar la agenda. Entonces, pues sí, siguen siendo buenos para hablar, ¿no? O sea, podría decir yo que Damián Cepeda hoy es una voz impresionantemente racional, o Ricardo Anaya, pues hay voces inteligentes, que volvió a ser pero el Chico Maravilla, ¿no? sí, no, pues es que racionaliza muy bien todo, los organiza y es muy difícil debatir lo que él dice con razones racionales, lo tienes que debatir con razones políticas, Sí. pero son dos voces del PAN impresionantes hoy, pero que a la hora del voto, tanto voto popular como voto legislativo, pues no tienen nada de impacto. Sí. Ahora, hablabas del dinero. Cuando a la gente le falta el dinero, Roy, Sí, ¿no? Acuérdate de sí, todo es el dinero, estúpidos, ¿no? O sea, Dick Morris, 1996. exacto. Is the economy. It's the economy, stupid, ¿no? Ahora, parece que es inevitable que falte el dinero en nuestro país, ¿no? A ver, es inevitable que falte el dinero en la macroeconomía, Exacto. no las reacciones que pueda tomar el gobierno para atenuar el problema de la microeconomía, ¿no? O sea, los programas sociales están en la Constitución, ¿no? Para que no falten ni bajen. La parte del salario mínimo, ¿no? Ahí está un poco atenuado. Vamos a ver cómo atenúa lo del desempleo, si se genera desempleo. Los apoyos, cuando alguien le preguntó a Claudio Sheinbaum que ya un poco esbozó que sería una reacción igual a la de la pandemia, dijo que si iba a haber apoyo para las empresas y él dijo que no, que el apoyo es directo para la gente, ¿no? Hay que recordar, en la pandemia, López Obrador tampoco apoyó a las empresas, No, apoyó a la no, a gente. la gente, sí. Entonces, un poco esbozó en su respuesta también un tipo de medidas que iba a hacer. A lo mejor hay medidas temporales de apoyos sociales, pero no con intermediarios, que sería la parte de la empresa. Sí, pues se va a poner interesante. ¿Qué crees que pase con los aranceles? Ya va a ser el 2 de abril. Mira, la duda no si va a haber, si va a haber, yo creo que sí va a haber. No, la duda es cuánto duran. O sea, es ¿Cuánto cuánto duran? duran. Bueno, Marcelo hablaba de una especie de descuento, ¿no? En lo que se Exacto, ¿no? refiere. Que ojo, ya estamos hablando de descuento, que es un Sí, poco claro. aceptando la existencia, es decir, no va a ser 25, sino solamente va a ser 10. Ujú, A ver, ujú. 10% de aranceles y al principio nos hubieran amenazado, nos hubiéramos espantado. O sea, el que existan los aranceles es un problema, porque además en la práctica ya están destinando al TEMEC a fracasar, Ah, ¿no? claro, ya se Vamos a tener, acabó, ¿no? Ya pues, exacto, es el fin del Temec. cuando vamos a tener que renegociar o revisar el TEMEC, con estas cosas ya ni sentido tiene sentarse a Pues negociar. claro. Entonces, tal vez pronto estemos hablando más de un TEMEC, un tratado trilateral, estemos hablando de tratados bilaterales. Es Ujú. decir, Estados Unidos con México un nuevo tratado y Estados Unidos con Canadá otro tratado. O sea, dentro de poco a lo mejor ya empezamos a hablar de proyectos bilaterales
y se acaba lo del tratado trilateral porque a Trump no le gusta. Sí. Pues vamos a ver qué ocurre. Te aprecio mucho, como siempre, Roy. A ver qué día te das una vuelta por aquí. Claro que sí. Que Hasta sea luego, un buen Adela. fin de semana. Muchas gracias, Roy.